Bien, bienvenidos una vez más a esta clase. Ya son las últimas porque tenemos que terminar, pero vamos a aprovechar el tiempo y a cada uno de ustedes pues bienvenidos y me siento muy contento de que pues la mayoría está viendo las clases. Y aparte de eso, pues la hermana Isabel, que es la monjita, está muy contenta porque le mandé un video y está muy contenta de lo que estamos haciendo. Bendito sea Dios. Y a ustedes les agradezco la confianza que han tenido. Y realmente, hermanos, pues sí, Dios da muchos frutos, muchos frutos. Porque hace 2, 3 años pues la verdad yo no sabía nada de esto. Yo no conocía nada, no leía la Biblia. Por eso uno se desvía a veces hace cosas que no valen la pena. Incluso puede ser que, pues a mí me ha tocado a veces como a veces, pues dejarme ir por alguna mujer. No ahora, pues, no ahora. Antes, o a veces piensa uno que si lo dejan a uno, piensa uno que pues se terminó la vida y muchos dicen no quiero vivir, pero honestamente todo eso pasa, no es un como decir un fin, sino que eso nos va a pasar a todos. Y gracias a Dios, pues todas esas cosas yo ya los libré. Pero hace 2, 3 años yo no sabía nada de esto. Y por esta razón que yo no sabía, yo también cometía muchos errores, pues no estaba bien con Dios. Y pues, pero la vida con Jesús, como es la Santa Biblia, conocer a Jesús, todo lo que Él ha hecho, realmente la verdad sí me ha cambiado. Honestamente sí me ha cambiado. No digo que soy perfecto, pero es distinto la vida. En serio, hermanos, es distinto. Yo les invito para que después de estas clases ustedes sigan ayudando a sus familias, a sus hijos, los planes que tienen de casarse, o, pero háganlo cristianamente, todo es muy alegre y el Señor quiere eso, hermano, quiere familia, es lo que quiere. No quiere solteros, yo soy solteros, pero Dios no quiere solteros, Él quiere familia, Él quiere familia, para que, pero familia bien hecha, con papá, con mamá, con hijos. Esa es la familia que Dios quiere. Un ejemplo que yo les puedo poner para que vean que sí Dios quiere familia es que, por ejemplo, Jesús nació de Santa María. Como es obra del Espíritu Santo, no se necesitó de José para engendrar a Jesús. Sin embargo, sí se necesitó de José para padre, para actuar como padre, para cuidar al hijo. Dios sí quiere familia. Imagínense si no fuera así, no se necesitó a José para engendrar. Entonces, ¿para qué queremos a José? Pero no, Dios sí quiere familias, sí quiere familias. Y por eso, pues los invito a esta clase. Voy a hacer una clase corta para no ser muy largo y voy a tratar de subir cuantas puedo antes de que se acaben las 2, 3 semanas. Y ojalá que todos lo vean y realmente, hermanos, yo estoy muy contento a pesar de lo que está pasando, pero estoy muy contento porque ustedes realmente han sido un grupo que me ha encantado. Desde el primer día que los conocí cuando llegaron, la verdad vi el interés de ustedes y mi deseo es que ustedes sigan adelante, busquen de Dios. Que hermanos, la verdad, eso nos hace felices, hermanos. Yo, todos tenemos problemas, pero yo no tengo problemas grandes. Pero antes, cuando yo no conocía, se metía uno donde sea. Y después sale afectado uno. Y que dice que tal cosa, que me dijo que el chisme de acá. Y no sirve de nada, realmente no sirve. Pero estar una vida con Jesús y el libro de Eclesiastés que da muchos consejos, no hombre, con eso ustedes tienen, hermanos. Pero bueno, vamos a hablar de la resurrección del Señor, porque hemos quedado pendiente
Y el siguiente video de los santos, primero Dios, en uno de estos días lo haré porque faltan algunos. Algunos todavía no me han dado el nombre de su santo. 2, 3 hermanitos, hay que esperarlos, hay que esperarlos. Bien, San Lucas capítulo 24, verso 9. Lucas 24, 9. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Los que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas, pero a ellos todas aquellas palabras se les parecían desatinos y no les creían. Ok. Las primeras en encontrar a Jesús resucitado fueron las mujeres. Y las mujeres llevan el mensaje y van con los apóstoles, los estudiantes de Jesús. Muchos dicen que pues los apóstoles no tenían estudio y ¿para qué tanto estudio si los apóstoles no fueron a la escuela? Es mentira, sí fueron, hermanos. Imagínense quién fue el maestro. ¿Quién fue el maestro de los apóstoles? Jesús. Y no me digan que ni siquiera la escuela se compara con eso. No necesitaron ir a una escuela, pero ¿quién fue el mejor maestro que tuvieron? Jesús. Entonces las mujeres van con los apóstoles porque ellas fueron las primeras en encontrar, pero no les creían. ¿Por qué no les creían? Dice acá, estaban con ellas, pero ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no lo creían. Los propios estudiantes de Jesús no creían que Jesús había resucitado porque las mujeres dijeron sí, les dieron la noticia, pero no creían. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, después de esto, Pedro va al sepulcro. El Papa, para que vean, el Papa que necesita confirmar la noticia, por eso es el Papa, necesita confirmar la noticia, él va al sepulcro y van a ver lo que va a pasar. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero al ver solo los lienzos, se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Él llegó y no miró, vio nada más los puros lienzos de Jesús, pero dice que volvió a casa asombrado por lo sucedido. Y aquí hay algo interesante, y esto, hermanos, espiritualmente nos puede estar pasando, hermanos, y van a ver cómo es esto. Los discípulos de Emaús, ese mismo día, el domingo, aquel mismo día, iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús. De esos estudiantes que eran 11, porque Judas ya había muerto, 11. De esos 11, 2 de esos iban caminando a un pueblo que se llama Emaús. Y adivinen quién iba a la par de ellos y no sabían quién era. Miren, aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén. Ok, para explicar eso, lo que dice que dista quiere decir que ese pueblo a donde están yendo tiene alrededor de, a ver cuánto dice acá, de 60 estadios de Jerusalén. Los estadios eran grandísimos en Jerusalén, pero dice que medían estadio por estadio y 60 de la medición de esos estadios, 60 era el lugar de la distancia de ese pueblo, y allí iban 2 de sus estudiantes. Muy bien, seguimos. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Ellos iban platicando entre los 2 lo que había pasado el día viernes, de que Jesús murió, que lo crucificaron. Todos estaban contando, ellos 2 iban caminando, los 2 iban contando todo eso. Eso es lo que iban hablando, porque era la noticia del momento, como dicen, ¿no? lo viral del momento, lo que todos tenían que saber, la gran noticia: murió Jesús.
Eso iban contando sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. ¿Se dan cuenta dónde estaba el maestro, el maestrazo Jesús? Jesucristo, Dios, ¿dónde estaba? Dice, mientras discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, hermanos. A su lado. Por eso yo digo, y muchos dicen también, que una pareja no tiene que caminar adelante, ni tampoco tiene que caminar atrás. La pareja tiene que caminar juntas. Yo no tengo experiencia, pero es lo que sé. Tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos. Y no solo eso, dice que Jesús se puso al lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. No podían verlo. Aquí hay algo teológico, les voy a explicar cómo es esto. Según el Antiguo Testamento, dice que cuando cuando Dios se le apareció a Moisés le dijo, quiero ver tu cara, le dijo a Dios. Así le dijo Moisés a Dios, quiero ver tu cara, quiero ver tu rostro. Pero Dios le contesta, nadie puede ver mi cara y seguir con vida. O sea, si tú me vas a ver cómo es mi rostro, no vas a vivir. Para poder verme tienes que morir. Entonces, realmente Jesús es Dios. Y por eso acá dice, y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? ¿De qué estás discutiendo por el camino? Porque Jesús iba con ellos y le preguntó, ¿de qué están hablando, muchachos? ¿De quién? O sea, ¿de quién están hablando? Mientras iban camino, ellos se pararon con aire entristecido. ¿Cómo es esto? Dice, suspiraron, en pocas palabras, suspiraron con aire entristecido. Dieron un suspiro y estaban tristes porque ellos decían, el gran maestro Jesús murió. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Jesús les pregunta de qué están hablando y se pusieron tristes. Pero después le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que tú no te has enterado de la noticia? ¿Cómo es posible que tú no sabes la noticia? Es el único hombre de Jerusalén que no sabe la noticia. Eso es lo que ellos pensaban, pero ellos no saben que el que iba caminando con ellos era Jesús. Era el mismo Jesús. Seguimos. Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos contestaron, lo de Jesús, el Nazareno. Un profeta poderoso en obras y palabras, los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser el quien librara a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. ¿Qué es lo que le dice uno de ellos cuando contestó? Le dice, nosotros esperábamos que Jesús, el gran maestro, el que murió, nosotros esperábamos que era el que librara a Israel. Pero ¿cuál problema tenía Israel? Esclavitud. Ok, les voy a poner un ejemplo. Ahorita sigue habiendo guerra entre Israel, los musulmanes, los árabes, no se quieren. Ahorita sigue la guerra, no hay paz entre ellos en el oriente, no hay paz. Pero estos apóstoles, ellos tenían la esperanza de que Jesús, él iba a librar a Israel de todos los pueblos enemigos de los israelitas. Pero él dice, pero hace 3 días que ocurrió eso y murió. En pocas palabras, supuestamente como que se habían perdido la esperanza. Muy bien. Ok, después de esto, dice que
Las primeras fueron las mujeres que vieron la resurrección de Jesús. Después de esto, Jesús se les aparece a los 11. Judas ya estaba muerto, a los 11. Pero ¿a quién se le apareció primero? ¿A quién se le apareció primero? Se le tuvo que aparecer para confirmar la noticia de las mujeres. Se tuvo que aparecer a Pedro. Porque dice, ¿se acuerdan que leímos acá? Dice que los apóstoles no creían lo que las mujeres les dijeron. No creían. Pero ¿qué necesitaban? Que alguien confirmara si era verdad o no era verdad. Entonces, dice, voy a pasar al 33. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, ¿es verdad? Miren lo que dice. Ahora sí confirman, ¿es verdad? El Señor ha resucitado. Ahora están diciendo, ¿es verdad? El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ahora sí lo creyeron. ¿Se dan cuenta por qué lo creyeron? Porque aquí están diciendo que sí es verdad, ha resucitado. Pero ¿por qué ellos ahora sí creen? ¿Por qué dicen eso? Porque dice, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. ¿Quién es Simón? Es Pedro. Simón es Pedro. Ellos por su parte contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde ocurrió esto, hermanos? ¿Cómo ocurrió esto? Dice que primero se le apareció a Pedro, después a los demás, pero ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino. Ellos dijeron, no, pues en el camino encontramos un hombre que no sabía la noticia. Eso estaban contando ellos. Ok, ¿cómo ocurrió esto? Miren, es algo bonito, hermanos. Por eso le digo, la palabra de Dios es bonito, hermoso. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, ok, hermanos, si tú vas caminando a la par de Jesús y no te das cuenta, como dice aquí, va a la par de ellos y no se daban cuenta, ni siquiera lo miraban. Pero aquí hay otra cosa muy interesante. Estaban contando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, hermanos, ustedes, no tanto los jóvenes, porque bendito sea Dios, están dando sus primeros pasos en el cristianismo, pero los que ya son más adultos, los que ya llevan muchos años en la iglesia, ¿qué es lo que te trae Jesús cuando se aparece en tu vida? ¿Esa es verdad? ¿Qué es lo que te trae? Aquí está la respuesta. Cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu. Se asustaron. Pero ¿qué es lo que les dijo Jesús? Lo primero que les dijo, la paz con ustedes. La paz con ustedes. ¿Dónde decimos esto? También en la Santa Misa. La paz es la paz con ustedes. La paz. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús les dijo? Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu. Ellos pensaron que era un espíritu. Era un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? O sea, ¿por qué se asustan, en pocas palabras? ¿Por qué se asustan? Porque alberga dudas nuestra mente. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tu mente tiene duda? Dice Jesús. ¿Por qué tienen duda? Mirad mis manos. Ahora le muestra las manos. ¿Se acuerda? Les mostré el del santo, las llagas. Ya se me olvidó cómo les dije. Pero Jesús le muestra las manos y las llagas en las manos. Pero les dice, porque como no lo crean, tenían miedo, pensaron que era un espíritu. Dice, mirad mis manos y mis pies. Soy yo el mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene cuerpo. Aquí está lo que yo les había explicado. Dice Jesús,
palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Jesús les dice: yo no soy espíritu, yo tengo carne y hueso, soy el mismo que murió, resucité, soy el mismo. Pero lo interesante que dice Jesús acá, que un espíritu no tiene cuerpo. Por eso yo les explicaba que un espíritu podía atravesar una pared y no hay problema. Y nosotros, como somos de carne y hueso, no podemos atravesar, tenemos que ir físicamente caminando. Pero bueno, ese es otro tema. Dicho esto, mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Muy bien, ahí va la resurrección. Comió Jesús con ellos, ahí comió. Era un día domingo. Muy bien. Voy al siguiente punto. Muy bien, el siguiente punto es esto. ¿Será que la resurrección de Cristo fue igual a la resurrección de Lázaro? No fue igual a la resurrección de Lázaro. Dice el Catecismo numeral 646. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de la resurrección que él había realizado antes de la Pascua a la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. Para que no quede ninguna duda. ¿Cómo es esto? Dice el Catecismo, y es muy claro, que la vida de Jesús no fue retornar a una vida terrena como la resurrección de Lázaro. Si Jesús hubiera resucitado como Lázaro, entonces Jesús tenía que morir otra vez, pero él no. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, lo que leímos en San Lucas, que Jesús se le apareció en medio de la asamblea. Y no solo eso, cuando iban caminando no lo podían ver tampoco. Porque la resurrección de Jesús, a pesar de que comía, ¿por qué comía Jesús si era distinto? Porque vivía todavía en el mundo material, como nosotros. Les he explicado el mundo espiritual y material. Y él resucitó todavía en el mundo material. Por eso tenía que comer, todavía era físico. Pero no solo eso, su vida ya no es la vida normal terrena, es distinta. Por eso no se podía ver. Por eso también se aparece en medio. Él podía atravesar, es interesante, físico, pero podía atravesar las paredes, porque ya era la glorificación, es otro estado diferente. Ahora, ¿por qué el Catecismo aclara esto? Porque si Jesús hubiera resucitado como Lázaro, entonces Jesús no fue el primero que resucita. Entonces es Lázaro. Pero no, la resurrección de Lázaro, como dice el Catecismo, son hechos milagrosos, pero que la vida de Lázaro, después del hecho milagroso, volvió a su vida ordinaria, normal. No es como la resurrección de Jesús. Es distinto, es muy distinto, para que no haya una confusión el día que ustedes lean ese pasaje. Por eso se los aclaro. Después de esto, hermanos, dice, en cierto momento volverán a morir. O sea, en el caso de Lázaro, en cierto momento volvería a morir. Después de que resucitó, tuvo que morir Lázaro. Él no fue al cielo como Jesús, así como un cuerpo, no. Él murió todavía. En cierto momento volvería a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Nosotros, hermanos, vivimos en tiempo y espacio. ¿Cómo es esto?
eh, yo cuando estaba en Guatemala ocupaba el espacio del territorio guatemalteco, porque yo vivo del espacio y del tiempo. ¿Y por qué yo compruebo que vivo en el tiempo? Porque hace 20 y algo de años yo era un bebé. Y me doy cuenta que sí vivo en el tiempo porque ya me estoy haciendo viejo. Vivo en el tiempo, me estoy haciendo viejo. Por eso dice el catecismo que nosotros vivimos en tiempo y en espacio. Ocupamos espacio físico y vivimos en el tiempo. Ahora, la resurrección de Cristo dice que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque Él dejó su vida, ya su vida de su resurrección, a pesar que estaba en el mundo terrenal, su vida ya no era lo mismo de tiempo y espacio, sino que Jesús ya cambió de otro estado, diferente estado espiritual, ya no ocupaba espacio. Si Él quería, podía atravesarla. Es muy distinta, porque, como dice acá el catecismo, dice, en su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. ¿Cómo es un hombre celestial? Jesús es un hombre celestial, que es un hombre que es del cielo, pero que está en la tierra. Por eso San Pablo dice que Jesús es un hombre celestial. A ver si quedó claro. Nosotros vivimos en tiempo y espacio. Ocupamos espacio y nos envejecemos porque vivimos en tiempo. Y Jesús vivió en tiempo y espacio desde que nació hasta la muerte. En la resurrección dejó de ocupar tiempo y espacio, pero se miraba físicamente porque vivía todavía en la vida terrena. Por eso San Pablo dice, Jesucristo es un hombre celestial, un hombre del cielo. Pero ¿dónde? En la tierra. Bendito sea Dios. Otro punto, hermano. Bien, y la pregunta es, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Qué ocurrió después de su muerte? Ok, voy a trazar el tema de Pentecostés para explicarles a los cuantos días Jesús subió al cielo. Dice que fue así, para arriba. Fue al cielo físicamente. Y luego, ese es otro tema. Pero la pregunta ahora, ¿dónde está Jesús ahora? Si bien es cierto que Jesús lo tenemos en nuestro corazón, habita con nosotros, es muy cierto. Pero también Jesucristo ahora mismo, ahora, está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo cuando se despidió de la tierra, se fue al cielo. ¿Dónde se sentó? A la derecha del Padre. Los que se acuerdan cuando les expliqué el tema de Santa María, cómo habían los tronos, estaba el de Jesús, el de Dios, a la derecha de Dios estaba Jesús y a la derecha de Jesús estaba María. Creo que ya se los expliqué, pero Jesús cuando murió fue al cielo. María todavía estaba viva porque María no murió junto con Jesús, vivió un par de años todavía después de Jesús. Pero cuando Jesús murió, subió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. Voy a leer esto. Con todo esto, el Señor Jesús, estamos aprendiendo de Jesús, hermanos, bendito sea Dios, de Jesús. Estamos aprendiendo mucho de Jesús, el Señor que salva. Por eso, amo esta iglesia. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra. Diestra quiere decir derecha de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo aprueban las propias propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfrutará para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino,
su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irrevisible de su humanidad a la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre. Escuchen bien, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios, solo de manera completamente excepcional y única. Se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a el apóstol, al último. Cuando estaba ocurriendo todo esto de la resurrección y todo, San Pablo, el que escribió todas las cartas de San Pablo, los Corintios, no estaba. Al último, dice San Pablo, que al último que se le apareció fue a él. Es lo que dice San Pablo. Por eso San Pablo dice que él es como un abortivo, como un aborto, pero no un aborto así físico, sino que él dice como un aborto porque ya casi no lograba. Pero logró porque al último se le apareció a él. Por último se le apareció a San Pablo, la última persona. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de que ahorita Jesús está sentado a la derecha de Dios? Pero cuando viene la segunda venida, porque Jesús va a venir en la segunda venida, de la derecha de Dios, ahí va a salir para venir a pedir cuentas a usted, hermano, a usted, a mí también, al hermano Faustino, a los sacerdotes, a todos va a venir a pedir cuentas. Vas de ese trono donde se sentó a la derecha de Dios, de ahí sale para venir a la tierra a pedir cuentas, a juzgar a vivos y muertos. Y con esto termino. El siguiente tema de la clase de conocer a Jesús, les voy a hablar cómo va a ser cuando Jesús viene de allá de nuevo a la tierra a pedir cuentas. Y vamos a ver el anticristo. Y vamos a ver el triste final de la Santa Iglesia Católica. Que Dios los bendiga, ojalá que esta clase les ayude y estoy muy contento porque estamos conociendo mucho de la vida de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga, que San Miguel los proteja de este virus maligno y también pedimos la intercesión de Santa María, que ella conoce más al Hijo, conoce muy bien a su Hijo Jesús, ella puede interceder por usted y por mí. Que Dios los bendiga y en la siguiente clase, a lo mejor será pasado mañana, voy a tratar de hacerlo para que tengamos a conocer mucho de Jesús, porque ya son las últimas y quiero darles un poquito más. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.